Un reporte del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con Futuro reveló que más, escuche bien, de un tercio de los adultos mayores sufre depresión en nuestro país y más de la mitad tiene trastorno de ansiedad. Para profundizar en este tema nos acompaña Juan Carlos Molina, geriatra de la Clínica MEDS. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Flavia, y encantado de tocar esta temática que es tan importante en un país envejecido. Por lo mismo le quería preguntar, muchas veces estamos hablando cada vez un poquito más de salud mental, pero hay un grupo en específico al que también hay que prestarle atención, que son los adultos mayores. Las cifras llaman la atención, preocupan también. Si pudiéramos ahondar también un poco en eso para aquellos que nos están siguiendo hoy día. Mira, Flavia, una de las cosas que ocurrió es que el conocimiento que se adelantó en Europa, en China, nos decía que las personas mayores eran asiento de mayor riesgo en el periodo de COVID de tener complicaciones mayores. Pero esto nos llevó a una sobreprotección y a un análisis que fue que el miedo al contagio fue el contagio del miedo y se tomaron algunas acciones que dejaron como sin conexión a las personas mayores. Y esto nos demostró la importancia de la sociabilización y nos trajo consecuencias en salud mental que no solo la depresión ha aumentado, sino también el desmedro cognitivo, memoria, juicio, raciocinio, capacidad de abstracción, que claramente es una segunda cuenta o una segunda ola después de las distintas olas que han pasado en relación al contagio que tenemos que tener en cuenta. En ese sentido, doctor, de un 24 a un 38%, según el estudio, aumentaron los síntomas de depresión, que es una subida bastante abrupta que hace relación, me imagino, principalmente al tema del encierro, de la pandemia, etcétera. ¿Qué aspectos particulares del COVID o de la pandemia, más en sí que de la enfermedad, intensificaron que esta cifra subiera tan abruptamente? Porque me imagino que hay muchas, que es el encierro, que es el no poder tener el contacto, pero ¿hay alguna que haya quizás intensificado más esta subida abrupta? Aunque se enojen conmigo mis compatriotas, nos demuestra que somos un país súper subdesarrollado en cuanto a la estrategia de salud. Teníamos nuestro país con las mejores estrategias de salud desde el punto de vista materno-infantil. Cambió nuestro perfil demográfico a un país envejecido y no hemos hecho las políticas públicas de aspecto sociosanitario. O sea, lo social iba por un lado, lo médico va por el otro, la salud va por el otro, y en el fondo la conexión, comillas, como buen chileno, era por paleteada. Pero no hay un sistema sociosanitario. Se le puso pintura fosforescente a la carencia de un sistema sociosanitario, donde vimos que por el Ministerio de Salud dábamos algún tipo de solución y los que ejecutaban, que eran los alcaldes, en el fondo estaban desconectados. Y eso hay que remediarlo, y hoy es el momento de crear un sistema sociosanitario. Es lo que quedó más en evidencia, donde le dijimos quédate en casa, pero quédate solo. Y la soledad es una pésima compañía. Doctor, precisamente de eso le quería consultar sobre las políticas públicas específicas que existen para los adultos mayores en este tema. ¿Con qué cuenta Chile hoy día? Si es que cuenta con algo en específico para esto, y a qué tiene que apuntar o cuál tiene que ser nuestro ejemplo a seguir para evitar que estos números se sigan intensificando, porque ahora es la pandemia, más adelante puede ser otra cosa, y hay un grupo importante de la sociedad que no se puede dejar de lado. Tú lo dices muy bien, Flavia. Lo que tenemos que apuntar es ser el gold estándar, la regla de oro, dado que somos el país más envejecido de América Latina. Y en esto, las políticas públicas, en esto la de envejecimiento positivo que fueron planteadas durante este gobierno, hay que consumarlos para que no cambien de gobierno a gobierno, sino que el Estado chileno se haga cargo de una política pública, sociosanitaria, de todo aspecto, y no solamente de las pensiones o los problemas de salud, sino de crear una respuesta real y nunca más caridad vertical, sino solidaridad, crear conocimiento, instalación de instancias de apoyo sociales, de conectividad con los vecinos, con todo esto que dejaron de hacer. ¿Qué tan importante eran los clubes de personas mayores? Tremendamente importante. Y es por esto que esto de proyectos que se acaban en diciembre, cuando han demostrado que son valiosos, tienen que ser programas, no se tienen que cortar y después empezar a luchar para ver si le ganamos el proyecto a un club de payaya.
Por eso, no más proyectos, sí programas, y ese programa va dentro de una política pública instaurada, y en eso no tenemos que partir de cero en cada cambio de gobierno, sino que el Estado chileno tiene que hacerse cargo de una política pública de envejecimiento activo, saludable, positivo, y ese es el desde para construir una sociedad para que envejecer en Chile sea un orgullo. Usted hablaba al comienzo de este sentimiento de soledad que aumenta hasta en un 53% durante el año pasado. A veces son aspectos que, por estar sumidos los más jóvenes en la cotidianidad, nos cuesta ver quizás. Y por eso le quería preguntar por las recomendaciones o en qué fijarnos cuando en nuestros adultos mayores, en nuestros abuelos, que también se vieron afectados por el tema de la pandemia, qué cosas podemos fijarnos para ver qué les está faltando, en qué tenemos que poner quizás más ojo, para también ser útiles para ellos. Definitivamente, Flavia, y tú haces ver tu realidad. Tu realidad son tus abuelos en cuanto a personas mayores, pero tú eres periodista y en la Escuela de Periodismo tienen que desarrollar estrategias no edadistas. Las políticas no tienen que ser edadistas o discriminación por edad, porque hay personas que ni siquiera tienen hijos y les dicen abuelos. Eso es tremendamente importante y es tremendamente relevante desarrollar estrategias de conectividad, de conexión social, armónica, hacer que los niños crezcan con esta visión de integración, no crear yetos con personas mayores, sino que sean parte de la sociedad, y ahí hay que aprender mucho de Rapa Nui, donde los mayores son parte del ambiente. Y en ese contexto tenemos que generar una sociedad para toda la edad y en la Convención Constituyente hay que apuntar a los derechos de las personas mayores que quede reflejada en nuestra nueva Constitución, donde el derecho a la educación, a la integración, a la educación durante todo el ciclo de vida y a la no discriminación es tremendamente importante, Flavia. Dentro de las cosas que usted mencionaba, de los datos que entregan estos últimos números, los trastornos de ansiedad también aumentan y considerablemente. ¿En qué cosas se está viendo eso? Mira, cuando una persona mayor está apagada, está desconectada, tú dices, mira el carnet, está viejito. Y primero que nada tenemos que hacer una detección. En atención primaria tenemos que hacer un screening, para decir como un sedazo, para poder separar como si fuera los con fiebre de los sin fiebre, los que tienen alteración de ánimo de los que no tienen alteración de ánimo. Pesquisa de cuadros depresivos, que muchas veces pueden dar incluso la falsa concepción de la aparición de una demencia. Es como, disculpa lo vulgar, pero para entender, como si tu mate fuera una radio y no suena, y tú dices, se le quemaron los tubos, mira qué antiguo, pero no tiene el tubo quemado, sino que alguien le bajó el volumen. Y eso hace que no suene la radio, vale decir que la parte cognitiva, memoria, juicio, raciocinio, capacidad de abstracción, no se evidencia porque está con una depresión. Y pueden decir, no, es parte de su vejez. Y dejamos de tratar cuadro depresivo y normalizamos nuestro concepto cerrado de lo que es la vejez y hacemos creer que la vejez es una enfermedad y muy por el contrario esa persona tenía posibilidad de recuperarse, porque la depresión a fin de cuentas nos dice que es una causa de discapacidad, de deterioro, de no conexión y que puede llevar a la muerte. Por lo tanto, a mis colegas y a todo el equipo de salud, buscar cuadros depresivos, tratarlos, tratar al depresivo, no la depresión, con fármacos apropiados para cada uno de ellos y hacer un verdadero traje desastre para evitar desastres. Y esto requiere un enfoque en lo que es ejercicio, meditación, espiritualidad y terapia farmacológica. El ejercicio, no lo olvidemos como un elemento trascendental, y en esto la integración de equipos. Y muchas veces el costillar es mío, me lo quieren quitar, cada uno trabaja aislado. Tenemos que desarrollar desarrollo interdisciplinario y no cada uno aislado, multidisciplinario. Implica crecer, estamos en el siglo XXI
tenemos que dar los pasos para atender adecuadamente y con dignidad a las personas mayores. Claramente estamos al debe en muchos aspectos, en muchos temas, tanto en salud mental como también específicamente para este grupo de adultos mayores. Usted hablaba también, lo último que decía, y me desprendo de ello, de dar tratamientos adecuados, de la forma en cómo tratar a ese paciente. Y también antes decía que en Chile hay pocas políticas públicas, que falta crear programas. Hay, ¿cómo decirlo? La gente está preparada también en los centros médicos, en los EFAM, para atender a ese adulto mayor que puede venir con un cuadro de ansiedad, que puede haber aumentado sus síntomas depresivos, o falta también mucho por hacer por ahí en cuanto a conocimiento, ¿no? Al hacer algo, al acercar el tema. Flavia, ¿qué quieres que tome? ¿El autocomplaciente o el autoflagelante? Dime, La verdad, dime que me diga su opinión, ¿cómo es? Hecha y derecha. Existe mi verdad, tu verdad y la verdad. Yo daré algunos puntos de vista para que nuestros televidentes saquen su verdad. Si lo vemos desde el punto de vista autoflagelante, tenemos 32 facultades de medicina que en pregrado, para decir antes de ser médico, y no solo médico, porque necesitamos enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, que sepan de envejecimiento. ¿Cómo es posible que la SOFAMECH, teniendo 32 facultades de medicina, alrededor de 7 en pregrado tienen conocimiento de envejecimiento? Quiere decir que tú le vas a tener que preguntar a ese médico dónde se formó para saber si tiene discriminación y conocimientos para atenderte. Primera, elemento autoflagelante. Autocomplaciente. Tenemos varias políticas públicas en relación a respuesta con respecto a otros países de Latinoamérica, pero te dije que teníamos que ser la regla de oro si somos uno de los países más envejecidos de América Latina. Por eso tenemos que ir reproduciendo y avanzando y no conformarnos con lo que hemos hecho. Cada vez hay que hacer más porque ya hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 15. Por lo tanto, supongamos que te pongo a ti y tú tienes discriminación con las personas mayores, como ejemplo. Lamentablemente, Flavia, si no te pierdes este camino maravilloso que es la vida, vas a ser parte de ese elemento que discrimina. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una gerontocultura, una cultura que integre a las personas mayores como personas mayores, personas sujetos de derecho y no sujetos de desecho. Y en eso es importantísimo partir prácticamente de las salas cuna, creando esta integración, creando que los espacios públicos, que la superación de barreras arquitectónicas, que las ciudades amigables, que evitemos la burocracia, que no digamos que todo se responde por una app o por internet, o que alfabeticemos digitalmente a estas personas mayores, o si no estamos creando discriminación tecnológica. Mírate todos los detalles de aprendiendo si somos autoflagelantes o autocomplacientes. Por lo tanto, te llevo a pensar, a ti que estás viendo este tan maravilloso reportaje de TVN 24 horas, piensa en tu envejecimiento, asume tu responsabilidad con ser activo, saludable, positivo, porque lo que hagas en tu periodo de juventud te pasará la cuenta en tu vejez. Y en eso, no temas a envejecer, teme a envejecer mal. Y para eso hay que cuidar la salud durante todo el ciclo de vida. Para eso es importantísimo que aprendamos educación en salud, aprendamos a relacionarnos, a convivir, a asumir los cambios. Lo único permanente es el cambio. Y ese cambio, muchas veces en posiciones conservadoras de las propias personas mayores, hacen que al no querer cambiar, las estructuras rígidas se vienen al suelo. No podemos cambiar la dirección del viento, pero sí podemos adecuar las velas de acuerdo a ese viento. Por eso es tan importante dar el mensaje que la depresión tiene tratamiento, que esto te va a mejorar tu calidad de vida notablemente y que la depresión puede hacer que tú pierdas funcionalidad. Y lo que más temor tienes es a ser dependiente, a perder tu autonomía. Por eso es tan importante tratar la depresión, la no movilización de tu cuerpo y tu alma, integración social, respeto, dignidad, son elementos centrales, Flavia.
Bien, muchas gracias Carlos Molina, geriatra de la Clínica Metz, por acompañarnos y por ayudarnos también a visibilizar un poco más este tema, a ser más conscientes y también a impulsar de cierta forma que se creen también políticas públicas que ayuden a enfrentar esta situación. Muy buenas tardes. Gracias, Flavia.